Buenos días, gracias por venir. En ausencia del doctor Ramos, tengo el gusto de presentarles a la doctora Carolina Ibarra, procedente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos disertará sobre la diócesis de Oaxaca en tiempos de Morelos. Bueno, es muy largo su currículum de la doctora. Solo les diré que tienen prensa dos libros sobre la independencia, ¿verdad? Y bueno, pues esperamos que ya salgan este año, ¿verdad? Ya salió uno. Bueno, pues un aplauso de bienvenida, que el de mérito vendrá después. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación aquí en el Centro de Estudios de Historia de México de Carso, y muchas gracias a ustedes por estar acá. Pues me da mucho gusto dedicar esta sesión que bajo la idea de Manuel echará la mirada sobre esta figura tan importante, protagónica de la independencia, que es José María Morelos y Pavón, a quien a veces no le toca ni siquiera en las imágenes, ni siquiera en la presencia, a raíz pues de la importancia que tiene el año de 1810 y la figura de Miguel Hidalgo como padre de la patria y generadora de controversias, de inquietudes, etcétera, y que se lleva pues todo el cartel. Entonces me parece una estupenda idea de Manuel el haber pensado en dedicar esta sesión a José María Morelos, vinculado a un tema que yo he trabajado bastante, que sobre todo trabajé hace ya tiempo, que es su permanencia en Oaxaca. Desde luego haré otras menciones que tienen que ver con otros momentos de su trayecto y de su trayectoria, de su personalidad, de sus propuestas que tan cruciales fueron para la historia de este país. Es decir, Morelos es una figura fundamental, y ahora que yo veía, bueno, tanta televisión y cosas que hemos tenido frente a nosotros, y las preguntas de quién podría ser la imagen, la figura, el mexicano más representativo, yo volvía de nuevo es verdad, los héroes parece que se han pasado un poco de moda, y esto no es raro en tiempos en que se vinieron los antihéroes, en que nos dimos cuenta además que la historia es más compleja, que ni unos son tan malos ni otros son tan buenos, que en realidad cada uno hace su contribución y que es importante abrirle un espacio a cada uno. De todas maneras, pues no cabe duda que Morelos es una figura crucial, creo yo, que inevitablemente, aunque pensemos que son las fuerzas sociales las que mueven la historia, el papel determinante de algunas figuras es algo decisivo, y dentro de esto no cabe duda que este cura de Carácuaro, este hombre de raíces humildes que nace en la pobreza, que tiene una vida de lucha y de batalla para salir adelante, para poder estudiar, y que después tiene que tomar determinaciones grandes, como es si declarar o no la independencia, si formar o no el Congreso, en donde hace falta pues la fuerza y la determinación del carácter. La figura de Morelos es una figura entrañable. Por eso es que hoy, a pesar de que yo no tenía la manera de trasladarla, me cargué toda mi computadora para que nos pudiese acompañar este retrato de Morelos. Ustedes saben que Hidalgo pues es el prócer retratado por antonomasia, lo tendremos en muchos lugares, y tenemos poco de Morelos, poco pero significativo, como es este cuadro, precisamente pintado por un pintor de Oaxaca durante su estancia a finales de 1812 en esa hermosa ciudad capital de intendencia, capital de ciudad catedralicia, capital de obispado, sede episcopal, y en donde Morelos lo vemos ahí estupendo, no como lo imaginamos casi siempre, sino aquí está con una prestancia y una elegancia, con un traje estupendo, con
los emblemas necesarios, con la cruz del obispo de Puebla, con toda la dignidad de ese momento importante que pasa en Oaxaca. Luego vamos a hablar un poco más de todo lo que está, bueno, de lo poco que sabemos en torno a este cuadro, pero que importa que lo tengamos aquí como para recordarnos de esta figura y de este cuadro que es bastante singular en su género, puesto que es un cuadro no pintado a posteriori, sino en pleno momento de gloria. El momento de Oaxaca va a ser un momento glorioso dentro de las campañas de Morelos, dentro de los momentos difíciles. Este es un momento esplendoroso de ciudad grande que lo recibe, que lo festeja, que lo halaga, que le da la posibilidad de sentirse dueño de sus conquistas, como lo va a hacer la conquista de esta gran capital de la Gran Cochinilla, una ciudad rica, opulenta, importante, la más importante al menos que él pudo sojuzgar. Después mencionaremos algunas otras ciudades que ocupa la insurgencia y en qué términos, pero en el periplo de Morelos, pues Oaxaca es un lugar absolutamente especial. Pero volvamos, porque la conferencia nos compromete un poco con una mirada también a este espacio que es la diócesis de Oaxaca, es decir, se eligió aquí que para hablar del tema de Morelos y de Oaxaca habláramos de la jurisdicción, sobre todo eclesiástica, de Oaxaca, en este espacio tan particular, y que era un espacio que abarcaba muy grande. Es común, no es raro pues que aquí se haya elegido no hablar de la intendencia o de la ciudad misma, sino de la demarcación episcopal de la Mitra, que después de todo conformaba identidades importantes en un espacio en que, bueno, recordarán ustedes, las reformas borbónicas habían modificado los espacios intendenciales, las provincias habían pasado a ser intendencias, habían recortado cosas, añadido otras. Por dar un ejemplo, Guanajuato no existía como intendencia, surge en ese momento Veracruz, entidades que no tenían identidad jurisdiccional, y luego tenemos en cambio larga vida de lo que eran las adscripciones episcopales. No es raro que la gente diga, ay, bueno, pero ¿por qué Hidalgo me suena a mí como que es michoacano, pero es guanajuatense? Bueno, en realidad es que es guanajuatense si lo vemos de ojos de hoy, pero Guanajuato estaba bajo la jurisdicción de la Mitra vallisoletana. Entonces, el Gran Michoacán era la adscripción con la que incluso algunos en este bicentenario han empezado a hablar de esta parte mucho más extensa que era el Gran Michoacán desde el punto de vista de la jurisdicción religiosa. Y igual sucede con el caso de Oaxaca. La adscripción episcopal da muchas distinciones, y en este caso particular importa también porque justamente algunas grandes figuras de la Iglesia van a ser quienes reciban a Morelos en Oaxaca. Entonces, la Iglesia, como lo veremos en esta exposición, jugó un papel importante para combatir a veces, para apoyar a veces, pero en todo caso tuvo una fuerte presencia como actor central dentro de esta estancia de Morelos en Oaxaca. Describiré por un momento la zona de la ciudad capital, como la narra un viajero de mediados del siglo XVIII, y que ya nos pinta. Voy a recurrir a muchos de sus trazos para tratar de adentrarnos un poco con el aspecto de Oaxaca como si lo estuviéramos mirando. En el Valle de Oaxaca, distante de la Ciudad de México 95 leguas al este y sureste, a los 297 grados y 10 minutos de longitud, 18 y 2 minutos de latitud, en ameno sitio, regado de muchas cristalinas fuentes, coronada de vistosas sierras, se mira como reina de todas sus provincias la insigne ciudad de Antequera, conocida también por del nombre de Oaxaca.
Así describía esta capital de vecindad crecida y rico comercio el viajero a Jofrín a mediados del siglo XVIII, ciudad que era un paso necesario para llegar a las provincias de Centroamérica, Guatemala, Chiapas, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, al istmo que unía la Nueva España con el Perú y que además era silla episcopal de una vasta diócesis erigida en el año de 1535. La Iglesia Católica se implantó con gran fuerza en las tierras del virreinato, como lo sabemos. Las demarcaciones de la autoridad de los obispos se fijaron desde muy temprano. Oaxaca fue la cuarta diócesis, pues se fundaron en 1519 y 28 Yucatán, Tlaxcala y luego México, que luego sería arquidiócesis, como sabemos. Más tarde se erigieron los obispados de Michoacán en 1538, Guadalajara en 1560 y Durango en 1620. Y solo hasta fines del siglo ilustrado, la de Linares, Monterrey y Sonora Arizpe. Entonces se convirtieron en los últimos obispados creados dentro del periodo colonial. De manera que a comienzos del siglo XIX la Iglesia Novohispana era una institución fuerte, bien organizada, que contaba con prestigio, poder y autoridad. Vamos a ver un poquito sobre esta iglesia oaxaqueña y su comportamiento en el lapso de 1808. Cabe señalar que antes de 1808 Oaxaca había sido sumamente afectada por las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas en algunos casos ayudaron y incentivaron cosas. Si miramos Guadalajara, vemos que ahí se les concede un consulado, una universidad, una cantidad de cosas. Si miramos Oaxaca, vemos que al contrario, las relaciones y narraciones de las visitas episcopales de los obispos habían dejado importantes datos de cómo se llevaba a cabo la explotación de la grana cochinilla, que como ustedes saben era el segundo producto de exportación de la Nueva España. Oaxaca era una zona opulenta, pero la extracción y comercialización de la grana cochinilla se hacía sobre la base del repartimiento de mercancías a las comunidades indias que trabajaban la grana. Por lo tanto, hacía contraer pues con esta fuerza de trabajo una serie de compromisos que no le daban márgenes de movilidad ni de libertad y llevaban a un tremendo monopolio en la producción de este producto y en la comercialización, por supuesto. Oaxaca era una ciudad de comerciantes muy ricos que se movían, ahora que se estila estudiar redes, tenían redes de comerciantes de alto comercio que llegaban hasta el sur de América y por supuesto con lazos muy estrechos con Veracruz y con el consulado de la Ciudad de México. Entonces, a raíz de esta visita episcopal, que fue muy importante, de don Alonso Ortigosa, el propio Gálvez se dio cuenta de que había que modificar la forma de relación en la producción de la grana cochinilla. Y entonces suprimió el repartimiento. ¿Qué era el repartimiento? Bueno, era la manera en que se les repartían mercancías a las comunidades para que se endeudaran y a cambio de eso toda su producción fuera a dar en manos de un determinado comerciante. Y como sabemos, entre las intenciones de las reformas borbónicas estaba desarticular estas formas monopólicas de comercio y modificar la manera de desembocar estos productos. Y lo que hizo fue cancelar la posibilidad del repartimiento. Y esto vino a dislocar enormemente la producción y comercio de la grana, y los comerciantes empezaron a reclamar, a pedir a grandes voces que le restablecieran el repartimiento, pero esto no se hizo. Será uno de los reclamos y las demandas que veremos aparecer y nos encontraremos, por lo tanto, que a principios del siglo XIX, antes de que empiecen todos aquellos acontecimientos de los que seguramente en este ciclo ya han hablado, está esta petición de los comerciantes de que se restablezca las formas tradicionales de la grana cochinilla y por lo tanto también una embestida fuerte con respecto a los administradores borbónicos que han establecido un intendente, que han establecido tenientes letrados y toda una red de funcionarios
que tienen a su cargo pues poner en marcha las medidas borbónicas, pero está la resistencia oaxaqueña a esto, sobre todo del alto comercio. Esto va a hacer que el año de 1808, que en todos lados va a ser un año tormentoso, sorprendente, crítico, y la manera de resolverlo va a ser un reto para las distintas entidades, ciudades, autoridades y corporaciones. En el caso de Oaxaca, encuentre un clima de malestar importante, encuentre una cosa muy efervescente y un ánimo pues bastante descompuesto. Así es que, si bien las noticias de la abdicación de Fernando VII a favor de su padre Carlos IV y de este en favor de Napoleón Bonaparte llegaron a la Nueva España entre junio y julio de 1808, como en muchos lugares de la América española, la noticia propició un clima de temor e incertidumbre. Las abdicaciones reales obligaban necesariamente a discutir al interior de una serie de instancias el tema del vacío de poder, y en consecuencia al interior de los ayuntamientos se planteó, como sabemos, la pregunta sobre en quién reside la soberanía en vista de la vacatio regis. La aparición de diversas juntas en la península hizo pensar, como recordaremos, en estas alternativas también para los reinos americanos. Entre julio y septiembre de 8, el Ayuntamiento de la Ciudad de México convocó a una serie de reuniones en las que participaron el virrey, miembros de la élite virreinal, miembros del cabildo eclesiástico y algunas autoridades para buscar una solución al urgente problema planteado por la invasión de la península y la caída de la monarquía. Como es bien sabido, la celebración de las juntas, encabezadas por el ayuntamiento, llegó a su fin mediante un golpe de mano del comerciante Gabriel Yermo, que destituyó al virrey Iturrigaray y colocó en su lugar a Pedro de Garibay, elemento enteramente sujeto a la voluntad de los golpistas, aquel famoso 15 de septiembre de 1808 a la medianoche. Muchos de los participantes de las juntas fueron encarcelados y 2 miembros del ayuntamiento, Talamantes y Primo de Verdad, fueron asesinados. La posibilidad de promover cambios en la Nueva España quedó violentamente sofocada por medio de este tipo de acciones de las que en estos últimos años hemos conocido y hablado mucho. Pero la coyuntura de 1808 dio lugar a que además en todas las ciudades de la América Española las poblaciones se volcaran para mostrar sus sentimientos de lealtad hacia quien ahora llamaban el deseado, Fernando VII, representación simbólica de la unidad de la monarquía. Al tiempo que se celebraban las frustradas reuniones del ayuntamiento, en la Nueva España grandes ceremonias tuvieron lugar para jurar lealtad a Fernando. En Valladolid, en México, en Monterrey, en Puebla, aparte de algunas ciudades y villas de menor importancia, las juras se acompañaron de grandes fiestas, a veces fiestas que duraban varios días. Uno lee la de entonces Valladolid, hoy Morelia, la fiesta era esplendente, con cohetes, con luces, con regalos, con bebidas, y duraban 3 días con toda facilidad. Realmente grandes festejos con los que se honró y se mostró la lealtad hacia el monarca, bailes y demás. Esto que sucedió, por supuesto, desde Buenos Aires, aquí mencioné las ciudades de la Nueva España, pero estas fiestas se celebraron como muestra de lealtad también desde Buenos Aires, por supuesto, hasta La Habana, y se encontraron, sin embargo, en Oaxaca, en un ambiente de extrema tensión. Desde el momento en que los capitulares de la Ciudad de México y el virrey Iturrigaray comenzaron a reunirse, los comerciantes de Oaxaca expresaron su disgusto hacia esas reuniones. A grandes voces señalaban que las autoridades no iban a contar con ellos para llevar a cabo sus planes. A tal punto estaban exacerbados los ánimos que cuando los comerciantes decidieron celebrar el juramento de lealtad al rey, el intendente José María Izquierdo y el promotor fiscal Mariano Castillejos buscaron impedirlo, alegando que la ceremonia podía desembocar en una conmoción política. Las cosas no quedaron allí, pues entonces los mercaderes, desafiando a las autoridades, se reunieron una mañana, el 16 de agosto, en la casa de Manuel Solar Campero para jurar allí mismo a Fernando VII. De allí
partieron a visitar a los cabildos municipal y eclesiástico para exigir a sus miembros el juramento. Luego fueron a visitar a las autoridades de la Intendencia para verificar, para sorpresa suya, que Izquierdo y su secretario Álvarez juraron con grandes titubeos. Y Castillejos, que será un personaje muy interesante, que ha sido la ventaja de estos bicentenarios, Mariano Castillejos, que forma parte de una numerosa familia que está en la zona del Istmo, no quiso ni siquiera jurar al rey. Bueno, no es raro que figuras como él terminarán después involucradas con la insurgencia y también en las propias cortes, que logrará ser integrado como representante de Oaxaca en las Cortes de Cádiz de 1820. Entonces, figuras que ya políticamente disentían o por lo menos estaban muy a favor de que se abriera una posibilidad de cambio en 1808 y no veían con gusto ratificar el status quo y dar carta abierta a el antiguo orden, ¿no? Como es claro y hemos visto a lo largo de estos análisis recientes, 1808 abre una circunstancia que permite márgenes de autonomía y hay muchos que están a favor de hacerlo. Y aquí en Oaxaca claramente se abre la confrontación. Así que la crisis política de 1808 fue más profunda en Oaxaca que en otros lugares. A los acontecimientos del 16 de agosto le siguió un enfrentamiento abierto entre las autoridades de la Intendencia y los comerciantes. Las tensiones de los años 8-9, el obispo colocaron al obispo Vergosa y Jordán como la principal figura política de la Intendencia. De acuerdo con el historiador británico Brian Hamnet, el movimiento de los peninsulares de Oaxaca expresaba una postura intransigente en contra de las iniciativas de los criollos de la capital, pero sobre todo estaba buscando revertir las consecuencias de las reformas de intendentes de 1786, de las reformas borbónicas, sobre todo con esto que los afectaba de la supresión del repartimiento. Los comerciantes, apoyados por el obispo, acusaban al intendente de Oaxaca y sus administradores de haber ocasionado la pérdida de sus privilegios y de su prestigio en las últimas décadas. A tal punto presionaron que cuando fue nombrado el intendente criollo José María Lazo por la Junta de Sevilla en 1809, los comerciantes lo comprometieron a abanderar la petición de que fuese establecido el repartimiento como única manera para sobrevivir, para que pudiera sobrevivir el comercio de la grana. Entonces, bueno, tenemos en esta coyuntura de 8, 2 o 3 cosas que ya vale la pena notar. Los criollos, o algunos de los criollos por lo menos, los más envalentonados podríamos decir, decididos a limitar, a enfrentar y aprovechar la coyuntura. De otro lado, los altos comerciantes resistiendo, y de otra la emergencia de esta figura que es el obispo Vergosa y Jordán, que será después arzobispo de México, una figura muy connotada, ya que aparece como el gran líder en esta coyuntura, la voz que se va a escuchar y que va a tener un juego determinante en los acontecimientos de Oaxaca, no solo en esta primera etapa, sino incluso después para ir minando la presencia de Morelos en la ciudad capital 2 años más tarde todavía. Entonces hay una gran politización en este momento y una ciudad bien efervescente en este momento. A comienzos de 1810, la caída del gobierno que dirigía la lucha española en contra de los ejércitos franceses, como sabemos, en la península, la Junta Central, pues, cuando cae, se va perdiendo Andalucía, se confinan los órganos políticos de la resistencia al puerto de Cádiz y permanecen ahí, como sabemos, protegidos por la Marina Británica y sostenidos por los extraordinarios flujos de la plata mexicana, precipitando los acontecimientos, por lo tanto, en tierras americanas. Es decir, lo que ocurre en 1810 realmente ocurre en la metrópoli. Aquí el bienio crucial, 1808-1810, había sido un bienio de llenar un vacío de poder, de cierre, por supuesto, a cualquier opción de armar juntas en América, todas las posibilidades
en algunos casos habían terminado con baños de sangre, como pudo ser en Quito, como pudo ser en Charcas, que fueron los lugares en donde las iniciativas autonomistas fueron sofocadas violentamente por medio de la represión de los ejércitos del rey y de los respectivos virreyes, bueno, sobre todo del virrey del Perú, que será el que estará a cargo realmente de ambas represiones, en algunos casos con la conjunción y participación del Río de la Plata. Y era claro, pues, al final del año de 1809, que no había chance de armar acá juntas como las que sí se armaron en la metrópoli. Había ya todo un malestar a este respecto, y lo que sucede entonces es que además, simultáneamente, los ejércitos franceses realmente derrotan. Todo el tiempo la angustia de 1808 era: es que van a derrotar a los españoles, tenemos que hacer algo para nosotros mismos, porque nosotros también vamos a caer en manos de Napoleón. Y ante esta aflicción, pues, en esto estábamos cuando se cumple un poco esta expectativa, y finalmente los ejércitos y la resistencia es llevada al punto último hasta Cádiz y por supuesto a la isla de León. Y entonces, ¿qué va a suceder con América?, se preguntaban todos. Cuando esta pregunta de qué va a pasar con América, si vemos que España realmente cada vez está peor militarmente, a pesar de que aquí cada triunfo pues se hacía gran alarde, se hacían fiestas cada vez que el ejército de la resistencia española lograba una victoria, pues se celebraba, se hacían sermones por todos lados, pero ciertamente pues no eran ciegos. Entonces, al caer la Junta y ser reemplazada por la regencia, se abre pues todo lo que sabemos que va a pasar en el año de 1810, que es que en todos lados se empieza a asumir una posición cada vez más autónoma, y entonces sí, en algunos lugares toman directamente las riendas del gobierno en muchos lugares, y no aceptan en muchos casos la existencia de la regencia, la Junta de Regencia, que viene a reemplazar a la famosa Junta Central, que por cierto a esas alturas ya había convocado a que fueran a las Cortes de Cádiz los diputados americanos, y ya había declarado también que los españoles de ambos hemisferios serían iguales. Entonces estaba esta ambivalencia: por un lado decía serán iguales, y por otro lado les regateaba un poco la representación o la posibilidad de hacer juntas propias. En esas estábamos pues cuando España queda maniatada al comienzo de 1810, y entonces viene el reemplazo por la regencia y la convocatoria a las Cortes, que luego conoceremos como las Cortes de Cádiz. De manera que, siendo en Oaxaca, mirando de nuevo a Oaxaca, siendo el obispo de Oaxaca, don Antonio Vergoso y Jordán, la figura más significativa de la política regional, en agosto de 1810 el Ayuntamiento de Oaxaca va a convocar elecciones del representante que había de llegar a las Cortes de Cádiz próximas a inaugurarse. Como recordarán, las Cortes se inauguraron, también aquí tuvieron su bicentenario, no estoy muy al tanto de qué pasaría en España, pero debe haber pasado mucho, pues que la inauguración fue el 24 de septiembre de 1810. Nosotros conocemos más la fecha de 1812, que es cuando ya se emite la Constitución, pero se inauguran en ese momento, y entonces Vergosa y Jordán en agosto de 1810 con el ayuntamiento convoca elecciones de representantes que habrían de llegar por Oaxaca a las próximas Cortes. A las reuniones asistieron el obispo y su cabildo, el ayuntamiento y algunos comerciantes que controlaban el cabildo municipal. Hubo una gran presencia de clérigos ilustrados, así que después de discutir sobre varios candidatos, quedaron nominados, por un lado, fíjense cuánto cura, el cura de Tlalistac, José Victoriano Baños, luego José María Ibáñez de Corbera y su hermano Antonio Ibáñez de Corbera. El primero es un abogado importante, y el último era nada más y nada menos que un canónigo de la catedral, Antonio Ibáñez de Corbera. Y después también quedará nominado el cura de Tamazulapan, Manuel María Mejía. Este último
Resultó electo de esta terna, aunque declinó el honor y pasó la estafeta a José María Ibáñez, quien por razones que ignoramos nunca se embarcó a Cádiz. Así que Oaxaca no tuvo, como muchos lugares de la Nueva España, representantes en las Cortes de Cádiz. Pero en cambio sí serán figuras, todas estas que mencioné, muy presentes a la hora que llegue Morelos. Durante los años 1811 y 1812, las fuerzas insurgentes, comandadas por José María Morelos, se acercaron al obispado y amenazaron por dos flancos, desde la costa del Pacífico y por la Mixteca Alta. Lamento no tener un mapa, pero tratemos de figurarnos un poco estos dos espacios distintivos regionales. Se produjeron revueltas en Jamiltepec, que está en el sur, en el partido de Jicayán, y inmediatamente después el obispo Vergosa se puso en guardia para organizar la resistencia. Exhortó a un préstamo patriótico de 300,000 pesos, nada más y nada menos, y convocó a su feligresía a través de sermones y pastorales a combatir a los insurgentes. Es necesario recordar la actuación determinante que tuvieron los obispos de la Nueva España ante la insurgencia. Fueron ellos quienes convocaron no solo a la feligresía católica a defenderse con las armas en la mano, sino a los sacerdotes para que tomasen el liderazgo. El obispo Vergosa, bueno, es muy chistoso, es uno de los más activos, es uno de los más beligerantes, que será después arzobispo de México, convocó a sus diocesanos a defenderse por sí mismos y a no esperar que ocurrieran milagros, así tal cual se los dice. Les dice: a las armas, diocesanos míos, y no esperéis ahora que venga un milagro a rescatarlos. Y dice, en guerra de religión todos debemos ser soldados. Los exhortó así desde el púlpito, asignando a los curas el papel de dirigentes. Sus primeras cartas pastorales del 8 de octubre y del 10 de diciembre de 1810 dieron la pauta para la promoción del liderazgo de los curas, y su primer edicto, porque siempre sabemos mucho de los curas insurgentes y poco de los curas realistas, que son también decisivos en esta conflagración. Y entonces, decía yo, justificó plenamente que abrazaran las armas. Esto también pensaríamos que era algo muy prohibido, pero en realidad no. Constaba en una cantidad de documentos de la Iglesia que en guerras cruciales había derecho de que se levantaran las armas. Lo habían una serie de documentos importantes, sobre todo el propio texto del cura de la Peña y Montenegro, obispo de Quito, que explicaba bien cuándo era legítimo, no, desde luego no todo el tiempo ni como fuera, pero cuándo era legítimo que se tomaran las armas. Y decía así nuestro estimado Vergosa, que era muy exhortativo: si algunas curas malos han dado el mayor impulso a sus armas, salgan en contraposición algunos de nuestros curas buenos, para lo cual, declarando ser guerra en que todos debemos ser soldados, permito y apruebo que los curas y vicarios que han dejado proveído el pasto espiritual de sus curatos se sientan con valor y fuerzas corporales necesarias, además de animar y excitar a sus feligreses en una justa guerra, pueden voluntariamente tomar las armas y capitanearlos. El edicto establecía también que todo aquel que no se opusiera a la seducción de los insurgentes sería castigado con la excomunión, que, como sabemos, a esas alturas ya había sido pues una condena que de la cual se había echado mano para detener la insurrección. Una red de relaciones se va a tender desde la catedral hasta las tierras del sur, en el entendido que Morelos y otros insurgentes tenían cuernos y cola, unos demonios. La correspondencia entre el prelado y los curas de varias parroquias en las inmediaciones de Acapulco y Pinotepa sí permiten adivinarlo. A comienzos de 1811, el presbítero Ignacio de la Peña escribía desconsolado a su obispo y le decía: el fuego de la insurrección lo tenemos tan cerca, le decía desde la Costa Chica. Díganos, vuestra ilustrísima señoría, ¿qué hacemos si la insurrección sigue? Contemporáneamente, desde Pinotepa del Rey, el cura Robles relataba la forma en que Morelos iba adueñándose de la costa del Pacífico. En la mitad de una batalla, esto es interesantísimo, Morelos había exhortado a los contendientes a no herir a nadie, a que no se mataran entre sí, puesto que eran todos fieles cristianos. Y de pronto, según nos describe este cura, en medio del campo de batalla se había escuchado una voz ronca gritando: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Según el relato de Robles,
el ruido del cañón precedió a la dispersión de la tropa que se retiró exaltando a la Virgen, y los mismos soldados cuentan que todos estaban ahora a la devoción de los insurgentes. Es el rápido cambiazo, ¿no? Y este relato nos muestra la presencia de la guadalupana, que dicho sea de paso, para alguien como Morelos era, digamos, la devoción, aunque Hidalgo será quien cargue a la Virgen de Guadalupe y la tome y se le ocurra aquello, realmente Morelos era un guadalupanista de primera línea, ¿no? Entonces todas sus batallas se las dedicaba, y cuando le preguntaban de sus triunfos decía modestamente que no eran suyos, sino de la emperadora guadalupana. Y aquí vemos esta magia guadalupanista en una escena relatada además no por un propagandista de la causa, sino por un cura realista que le escribe a su obispo. Más adelante, la correspondencia entre Morelos y Bustamante en 1813 iba a insistir en que muchos curas de pueblos de la Costa Chica no tuvieron empacho en agitar una guerra de castas que estaba muy presente en esas zonas y que de alguna manera era alentada por el propio Vergosa para repeler a los insurgentes. El chiste es que la guerra fue muy fuerte en Pinotepa, Jicayán, Chilapa, toda una zona importante cercana a la Costa Chica, y Morelos condenó fuertemente estas comportamientos realmente de algunos de los curas. Se hizo una lucha bastante encarnizada. Mientras tanto, el obispo Vergosa había hecho un trabajo muy grande en torno a la ciudad de Oaxaca y zonas aledañas, digamos, todo el entorno en la zona mixteca, sobre todo hacia la Mixteca Alta. Nos vamos a encontrar organización. Los prelados se convirtieron en esta coyuntura en hombres de gran acción, entonces formaron un regimiento, todos. Cabaña, por ejemplo, Cabañas hizo un regimiento de los cruzados, pero Vergosa hizo un reglamento que le llamaban del regimiento de la mermelada, que era un regimiento de eclesiásticos, y como se vestía de color, yo creo que las cintas con que se amarraban y tal, eran color mermelada, se le conocía como el regimiento de la mermelada, pero era solo de eclesiásticos, lo que muestra pues los lazos fuertes también y redes de comunicación entre el obispo y el aprovechamiento pues de los eclesiásticos para atraerlos de su lado, desde luego con toda esta acusación de las villanías hacia los insurgentes, a los que pues hubo una propaganda realista muy fuerte para acusarlos y denostarlos. Por otro lado, a esas alturas ya el arzobispo virrey Francisco Javier Lizani Beaumont, que como ustedes saben asciende en 1811, encargó a los obispos también de formar lo que eran las juntas de policía y buen orden, que eran órganos de resistencia encabezados y sobre todo también de vigilancia, de control, de represión, encabezados por las élites y las personas notables de las entidades, para poder mantener una suerte de policía y de vigilancia sobre la gente, y es bastante exitoso en ese periodo. En eso estábamos, pues, esa es la situación de Oaxaca, que parece estar como una provincia muy aguerrida, porque no cabe duda que es una provincia que tiene esta inclinación hacia el realismo, por lo menos en las partes visibles, cuando estalla la insurgencia en el año de 1810, y gracias a la efectividad del liderazgo de Vergosa y Jordán. Y esta ciudad clerical, muy española, muy con la fuerza de comerciantes, quizá siempre ha sido vista como una ciudad pro-realista, pero se nos olvida y ha sido disminuida la estancia y el pasaje de la insurgencia durante los meses que siguieron, y en los cuales esta embestida que ustedes ven grande de los realistas va a ir cediendo poco a poco, bárbaramente, frente a la cercanía de Morelos. Morelos está en su mayor momento de popularidad. Recordemos que Morelos, Morelos era este famoso cura de Carácuaro, muy riguroso, siempre en parroquias muy penosas, unas parroquias de condiciones pobres pero no tan pobres, porque al fin se logra comprar la casa en Valladolid, pero pobre tanto que su madre muere cuando él la lleva a acompañarlo
en su parroquia, y bueno, es tan inclemente el clima, tan dura la vida en estas zonas, que no logra que la madre pueda sobrevivir a estas penalidades. Entonces, bueno, un hijo devoto, un cura devoto, regañón, que sí les daba sus latigazos y sus coscorrones a la feligresía, pero por lo mismo también un cura de carácter y exigente, que había estudiado ya tardíamente a los 20 años, que había tenido algunas distinciones, pero que desde luego no había tenido todos los lustres y las, digamos, toda esta trayectoria de los letrados novohispanos, como el mismo Hidalgo y otros muchos, un San Martín, un Velasco, que manejaban toda una teología muy refinada, ¿no? Aquí Morelos había tenido una vida más bien dura, ¿no? Trabajando desde muy joven para poder pagarse tardíamente sus estudios, porque no podía estudiar por falta de dinero. Entonces, bueno, esta figura que no duda, y esto es interesante porque no había sido ni siquiera alumno directo de Hidalgo, pero Hidalgo había sido su rector y seguramente lo admiraba mucho, pues en cuanto escucha que Hidalgo está cerca de Valladolid, se va inmediatamente a darle alcance y lo encuentra en Charo, y se van juntos y comen en Indaparapeo. Él, siendo hombre de iglesia, había pensado que podía ser capellán de los ejércitos de Hidalgo y darles una ayuda de este carácter, pero Hidalgo, muy decididamente, como lo estaba haciendo con muchos de las gentes que él notaba que podían jugar un papel, le dio una comisión que, como ustedes saben, es famosa y que para Morelos era como tan obediente, que era la comisión de ir a tomar Acapulco y de insurgentar el sur. Entonces esta será una meta en la que no ceja para nada Morelos, y en ese momento se va y encomienda a su parroquia, porque era un hombre muy responsable, encomienda a su parroquia y se lanza con 25 gentes a tomar el sur. Se va para el sur y empieza a tener un éxito enorme, sobre todo en Tierra Caliente, la costa grande, por supuesto, y también la costa chica. Entonces su popularidad es enorme, después de lo cual también pasará a Cuautla con este sitio del cual sale con este velo pues de heroísmo. Es el momento en que se vuelcan muchos criollos de que eran guadalupesantes y que se vuelcan a unirse a la insurgencia, muchos de Rayón en Tlalpujahua, con la famosa familia, el primo de Leona Vicario, con el propio Quintana Roo, esta gente que se une en un momento de auge. Entonces encontramos un Morelos, bueno, pero la suerte de la guerra realmente es una moneda al aire, ¿no? Realmente vemos este año de 12 de Morelos, que es de extraordinario, de penalidades ciertamente, porque el sitio de Cuautla es muy dramático, se levanta el 2 de mayo de 1812, pero de nuevo, pues sí, el halo que rodea a la figura de Morelos y a la insurgencia es grande, y en estas condiciones Morelos está en la disyuntiva de para dónde lanzarse. Y finalmente va a aterrizar en Oaxaca, por decirlo así, en noviembre de 1812. Estos meses son los meses en que trata de bloquear el comercio de Veracruz, estrategias particulares, toma Orizaba, se va finalmente a pertrechar en Tehuacán de las Granadas, y desde ahí, que es la puerta de la Mixteca, si uno da 3 pasos en Tehuacán, pues no hace más que mirar esas montañas azules maravillosas que ya nos anuncian que para allá en adelante está la Mixteca. Y finalmente Morelos, hay gran discusión entre los historiadores de por qué no fue por Puebla, que estaba tan a la mano, que era en ese momento la segunda ciudad de la Nueva España. Bueno, eso de la segunda, lo decía mi maestro don Ernesto de la Torre Villar, que era poblano, y ahora quisiera volver a preguntarle, cierto, y Guadalajara, que o la diócesis michoacana, que había subido mucho en ingresos y Puebla había bajado, pero en fin, esta ciudad tan decisiva, tan cercana a la capital, y que Morelos finalmente no se decide a ocupar. Este es un tema sobre el cual habría que rascar mucho, y para algunos, bueno, es error quizá lanzarse al sur, o es quizá la obediencia de la consigna de Acapulco, es a lo mejor las cartas que cruzó con uno de sus antiguos maestros, que era canónigo de la catedral, y que Moreno y Vaso, el canónigo Moreno y Vaso, con alguna correspondencia que hubo ahí, que lo haya animado esto a tomar esta ciudad opulenta
e importante. El caso es que el 25 de noviembre de 1812 Morelos se decide para Oaxaca, bueno, desde un poco antes, pero ese día se lanza a intimar la rendición de la ciudad. Y que se imaginan que esta ciudad, que parecía tan española, tan adicta a los comerciantes, tan defendida por el obispo, pues el obispo pela gallo rápidamente y se va rumbo a Guatemala, que es el camino más fácil para todos los que buscan sacarle la vuelta al espacio que está tocado por los insurgentes, y de Guatemala de nuevo emprende hacia la Ciudad de México, en donde ya él, por cierto, ha sido designado arzobispo, y en esa calidad llegará mucho más tardíamente a la Ciudad de México, pero por lo pronto se va. Y cuando Morelos entra, le reclama y le dice, bueno, ¿y usted por qué no está cuidando las almas, sino metiéndose en cosas políticas, y por qué no está aquí a dialogar conmigo a la hora que pretendo tomar la ciudad? Y bueno, le echa su primer escrito, va justamente sobre el obispo Vergosa y Jordán, para llamarle la atención, como solía hacer Morelos y lo hará mucho tiempo algunos insurgentes, pero Morelos claramente, que es esto de ya los obispos tienen que estar ocupados del pasto espiritual y no de las cosas políticas. Entonces esta va a ser una constante para poder combatir el comportamiento de los obispos. Y bueno, entra a la ciudad muy rápidamente, la ciudad cede muy pronto, y al mediodía ya tenemos corridas de toros, repiques de campanas, por supuesto también saqueo, por más que Morelos fue muy consciente de las barbaridades que ocurrieron con Hidalgo, y entonces intentaba controlarlo, pero de todas maneras, sobre todo las poblaciones peninsulares estaban bien, pero bien asustadas de lo que podía ocurrir. Entonces, bueno, esta combinación de ciudad tomada en medio de la guerra, y un poco después estaba escribiendo inmediatamente a Rayón, que como ustedes recordarán era el presidente de la Junta Nacional Americana, aquella formada en Zitácuaro en el año de 1811, y que era el órgano de legalidad de la insurgencia, el órgano representativo, que la instancia pues política, porque aquello no es que estuviera al garete, sino que se buscaba esta conducción por parte del, y al frente de ella estaba Rayón. Los 4 integrantes de la Junta eran Rayón, Lisiaga, Verduzco y el propio Morelos. Y le escribe inmediatamente al presidente de la Junta, que era secretario de Hidalgo y por eso había quedado como presidente de la Junta, que había tomado esta ciudad tan opulenta, tan rica, que estaba llena de granas que convertirían en fusiles. Le escribía con gran entusiasmo y esperaba grandes cosas, porque finalmente, en efecto, era la única gran ciudad que tomó, a menos de Chilpancingo, que la volvió ciudad, pero que no lo era. Entonces en Oaxaca tenía todo, apareció una prensa por medio de la cual pudo publicar el Correo Americano del Sur, había grupos de intelectuales que pudieron favorecerlo, tales, bueno, entre los clérigos que he mencionado había figuras importantes, había desde luego la vida urbana, las instancias de gobierno. Rápidamente conforma un ayuntamiento americano, nombra en el ayuntamiento algunos grandes criollos como José María Murguía Galardi, que será nombrado intendente, es una figura muy notable dentro de la trayectoria, será el primer gobernador, será nombrado representante a Cádiz en 20, aunque no va, será un gran ilustrado que saca publicaciones, estadísticas, y una figura además muy querida de los oaxaqueños. Ahora voy a detenerme un poco también a mencionar qué más pasa con Murguía Galardi, pero digamos se abre un capítulo de vida, pues no sé si decir civilizada, no sé si decir así, a los que les gusten las urbes y les guste Oaxaca, pues pueden imaginar, ahí se une pues el propio oaxaqueño Carlos María Bustamante, que llegará después de que lo han asusado y amenazado a juntarse justamente para allá. Se dice que ahí llega Leona Vicario, ahora que se sabe tanto más de ella, aunque nunca llega propiamente a la ciudad, no hay registro de su presencia para nada, sino a las cercanías, pero digamos Oaxaca se vuelve un centro muy atractivo, pero Oaxaca nunca será un centro revolucionario como tan fácilmente como Chilpancingo, en donde Morelos tiene el apoyo
de los Galeana y de los Bravo, de familias muy conspicuas que están dispuestos a jugársela con él, que le van a dar toda esa tranquilidad de apostar a lo que él diga. Y en Oaxaca, en cambio, se abre un capítulo particular, porque quedan, bueno, desde luego él llega y ajusticia a muchos de los más tremendos, a 3 o 4 grandes figuras de manera dura, porque Morelos podía ser duro en sus momentos, y a manera de escarmiento, a Justicia Régules, que era un militar que había resistido grandemente en Yanguitlán, se me va ahorita el nombre, y también a una figura interesante que venía de Guatemala, es decir, de 3 o 4 personas en donde ejerce pues una violencia que después él mismo lamentará en su proceso, pero para controlar a la población. Y esto hace que también pueda conciliar entonces con los europeos de la ciudad, que eran muchos, que eran importantes, y que habrá una mediación por parte de esto. Es algo que quizá merecería más estudio, porque algunas figuras fueron mediadores entre Morelos y los europeos de la ciudad para que no le hicieran tanto la guerra, y a la vez para que él tuviera más misericordia hacia estos opositores. ¿Qué fue importante en ese momento? Y quizá por eso la idea de Manuel de que se hablara de este espacio como una diócesis. Bueno, un papel importante jugó en todo esto el Cabildo Catedral de Antequera, el Cabildo de la Catedral de Oaxaca. Fue un mediador fundamental en esta estancia de Oaxaca en los años de 1812-13. Ya dijimos que en el año de 1812 Morelos llega a fines en noviembre, inmediatamente se presentan al día siguiente, se presentan a las casas consistoriales los capitulares. Cuando yo estudié esto pensé que esto era algo bastante único, pero cada vez me asomo más, y los capitulares, criollos en general, que siempre hemos pensado que los canónigos son gente proclive a mantener el antiguo orden y que son leales al 100% frente a la monarquía o frente a las autoridades realistas, en muchos casos, sea por miedo, por conveniencia o porque eran criollos con grandes ambivalencias, en general muy ligados a las familias y a los intereses locales, tuvieron un juego ambivalente, ambiguo frente a la presencia insurgente. Así pasó con la estancia breve de Hidalgo en Valladolid, y también por supuesto en Guadalajara, de lo cual sabemos muy poco. Pero en Oaxaca la colaboración duró 16 meses, es decir, 16 meses en que el cabildo eclesiástico apoyó a Morelos y buscó darle un acomodo al gobierno. Fue una pieza absolutamente central. También lo hizo un ayuntamiento que fue recién nombrado por Morelos, formado por criollos, pero el cabildo era un cabildo más chico que otros. Cabildo normalmente tiene 27 miembros y aquí solo tenían 12 o 13 miembros, y los canónigos solían ir a muchas salidas y entradas a otras ciudades, se movían, y aquí por el miedo también muchos desaparecieron del mapa. Total, quedaron 7 u 8 personas muy connotadas, muy importantes, que fueron mediadores por excelencia, como suele serlo, entre Morelos y la gente. Así es que entonces, pues Morelos se instala a sus anchas en Oaxaca, y claro, todo el papel simbólico de esto es importante, así es que inmediatamente hace reuniones y sobre todo hace fiesta, una jura a Fernando VII, que es posiblemente una de las juras más elegantes, más festivas, quizá ahora lo pienso platicando con ustedes, que está supliendo ese no jura a Fernando VII que no se había hecho en 1808, o que se había hecho ahí en medio de los conflictos en la casa de este peninsular, y en cambio acá por fin tenemos una fiesta en plena plaza con el Paseo del Pendón, una fiesta de antiguo régimen, con el Paseo del Pendón, con la Virgen de Guadalupe, por supuesto, y con el retrato de Fernando VII en primera instancia. Una celebración, además, en donde pues los principales mariscales de la insurgencia están allí presentes. Está Galeana, están Sesma, están una serie de figuras, y por supuesto también el Ayuntamiento de Oaxaca, con connotados personajes de la élite oaxaqueña que están avalando ahí. Y en ese Paseo del Pendón,
pues se hace el paseo, se hace la fiesta y se hace un juramento al interior de la catedral, muy bonito y muy importante, que está plagado de ambigüedades en su texto, porque, bueno, tienen que jurar, por supuesto, y firmar, claro, el documento lo redacta Morelos y lo suscriben los dos cabildos, el eclesiástico y el secular, firman pues la libertad de América, lo cual es la libertad y la independencia de América, pero con la imagen del monarca. Cabe aclarar ahí que unas semanas antes de entrar a Oaxaca ya había habido un carteo entre Rayón y Morelos, en donde Rayón le había mandado los elementos constitucionales para su aprobación y ya Morelos le había dicho hay que sacar a Fernando VII porque este señor, pues este infeliz personaje, pobrecillo, pero está ahí preso y muy probablemente ya no podemos contar con él. Así es que el nombre de Fernando es hiperbólico, vámonos a borrarlo, ¿no? Entonces es raro, pues, para toda esta gente que se le une, la concede con ella, se congracia con ella mediante este paseo. Y entonces lo que escribe no es que sea un documento a la antigüita adhiriéndose a Fernando VII, sino que realmente lo que redacta es un documento lleno de cosas interesantes. Les voy a leer unas cuantas líneas. Dice algo muy importante, entre lo mucho que dice, entre sacado nada más esto, ¿no? Bueno, primero juran conservar la libertad de América, conservar, ¿no? La independencia y libertad de América. Uno es conservarla, como de quién, de los franceses, por supuesto. Y desde luego restablecer en el trono a Fernando en los siguientes términos. ¿Reconocéis la soberanía de la nación americana representada por la Suprema Junta Nacional Gubernativa de estos dominios? ¿Juráis obedecer los decretos, leyes y constitución que se establezca según los santos fines, porque ha resuelto armarse y mandar observarlos y hacerlos ejecutar? ¿Conservar la independencia y la libertad de América, la religión católica, apostólica y romana, y el gobierno de la Suprema Junta Nacional de América, restablecer en el trono a nuestro amado rey Fernando VII? Esto es un poco el juramento, y además hay parecidos en el documento, eso es muy curioso, con el propio documento que se está jurando en las Cortes de Cádiz. Lo que pasa es que mueven los sujetos, en lugar de decir juran a la Junta Nacional Americana, juran obedecer a las Cortes, lo cual nos revela pues una comunicación estrecha que permitía que se recogiese, a pesar de que había debate con cómo miran los insurgentes y Morelos mismo a las Cortes gaditanas. Con todo y todo, hay otras influencias que están presentes y que son muy importantes y en este documento se ven con toda claridad. Entonces, bueno, al parecer Morelos se refiere al esfuerzo insurgente para impedir que el francés se apodere de América y que ésta pierda su independencia como la perdió la metrópoli. En ese sentido, es completamente legítimo el propósito del caudillo de conservar la independencia y de ahí el parentesco que el texto guarda con el juramento que puede leerse en la minuta de Diego Muñoz Torrero, redactada para las Cortes Generales y Extraordinarias del Reino, y que Morelos por lo visto había tenido a su alcance. Solo que en Oaxaca se habló de la soberanía de la nación americana representada por la Junta y también y en España, por supuesto, representada por los diputados a Cádiz. Morelos físicamente se queda ahí unos como 6 o 7 semanas y después parte a la Mixteca y parte a su empeño de Acapulco, que como ustedes saben logrará dominar Acapulco hasta agosto de 1813. Entonces son cruciales para Oaxaca los primeros meses de 1813, en que primero el caudillo sí estuvo y gozaba, porque además pues él siendo un católico estaba feliz de hablar con los canónigos, de tirarles línea a los canónigos, y los canónigos en muy buen plan. Entonces él piensa que es posible sacar adelante muchas de sus propuestas. En algunos momentos dice, vamos a hablar con libertad que antes no teníamos, y los anima pues a hacer juntos una cantidad de cosas. Lo primero que le urge a través de esta estancia, y lo estaba en apariencia, lo consigue en estos primeros momentos, es darle legitimidad a la insurgencia.
darle un espacio legítimo, y por eso encamina una elección que es de las pocas que tienen, que son así de pues democráticas dentro de lo que pueden ser democráticas las elecciones en grupos pequeños, pero él hace una convocatoria para elegir, ¿se acuerdan que eran 4 miembros de la Junta Nacional Americana, un quinto vocal, y que este quinto vocal sea justamente alguien representante de Oaxaca y elegido por los oaxaqueños? Entonces esto va a tener lugar en la propia catedral, en las salas de reuniones de los canónigos, con la participación de las grandes corporaciones, el ayuntamiento y mucha gente que incluso viene del interior. Y se verifica esta elección en la que sale favorecido esta figura que les he mencionado, que es José María Murguía y Galardi. Este personaje interesante que será un político que en las buenas y en las malas está al frente en Oaxaca y que es un prestigiado intelectual de una familia de comerciantes que viene de mediados del siglo XVIII y que es una familia muy conocida y apreciada, con redes extraordinariamente importantes en la Nueva España. El chiste es que esta figura sale electa en una elección muy representativa, muy útil, y eso logra destrabar los movimientos de la Junta. Por otro lado, se discute otro tema que es importante para la insurgencia, y más estando en Oaxaca y disponiendo de un cabildo en sede vacante, que es el gobernador legítimo de la Mitra, que es la posibilidad de elegir un vicario general castrense. Desde el principio los insurgentes van a dolerse de las excomuniones, les va a afligir mucho, y por lo tanto van a tratar de obtener el reconocimiento de un personaje suyo para que les dé resuelva las necesidades espirituales, los sacramentos, ¿no? Y entonces lo piden, y Morelos reiteradamente nombra a uno y otro y tal, pero lo que quieren es que la propia iglesia lo avale. Entonces, pues nada parecía más propicio que hablar de esto en Oaxaca. Y bueno, es fascinante las discusiones que hay en torno a si es válido o no tener un representante, un vicario general castrense apoyado por la iglesia para que legítimamente imparta los sacramentos, nada más, que no tenga nada que ver con lo político, tal cual lo dicen. Entonces las discusiones muestran que tienen lugar en Oaxaca un alto nivel de conocimientos teológicos y de experiencias semejantes en Europa. Uno piensa que en aquel entonces les pasaban de noche muchas cosas. Esto es una idea muy equivocada con la cual hemos mirado nuestra historia pensando que eran un montón de gente que estaba en la luna. Por más curas de pueblo que podían ser estos personajes, no cabe duda que tenían una cultura que a mí por lo pronto me pasma. Yo he escrito algún artículo por ahí, por cierto, que viene en este libro que se mencionaba, que acaba de salir, sobre un cura interesantísimo que es Manuel Sabino Crespo. Si alguien ha ido a Oaxaca verá una calle, y los mismos oaxaqueños a veces no saben mucho de él, cura de Río Hondo, en el sur, en tierras bastante difíciles. De todas formas, él tiene una discusión que muestra que estaban perfectamente al tanto de lo que sucedía en este momento en que la iglesia vivía una profunda crisis antes de su reacomodo ya en el siglo XIX. La iglesia del siglo XVIII es una iglesia llena de múltiples discusiones, de sentimientos de renovación, etcétera, y esto, increíble pero cierto, se vive en el ambiente de Oaxaca. Por supuesto, había quienes estaban a favor del vicario castrense y había quienes estaban en contra. A favor estaba gente como Sabino Crespo, y tiene discusiones relevantes en posturas que podríamos caracterizar de episcopalistas. En contra había gente muy connotada como el canónigo Vasconcelos, que después francamente se volverá opositor de Morelos, y que veía en esto la posibilidad de un cisma, y de esto pues acusaba a los insurgentes. Realmente luego yo lo repienso y ciertamente estaban presentes esas fuertes tensiones y no era paranoia de algunos el asunto. El chiste es que, bueno, sale adelante el asunto del vicario, sale adelante la elección del vocal, pero no sale adelante el tema del vicariato castrense.
Tampoco sale adelante un tema importante que se discutió en Oaxaca, que es la propuesta de constitución de Carlos María Bustamante, que después será determinante para los planes de Morelos. Bueno, nadie es profeta en su propia tierra y entonces Bustamante no consigue la aprobación de los cabildos para poder suscribir sus planes de constitución, que ya están ahí y que son decisivos. Pero esto da idea de la clase de foro que fue Oaxaca. Y si miramos también la prensa insurgente en ese momento, veremos pues el clima de politización que se vivió en Oaxaca y que generalmente la historiografía ha pasado por alto. Cuando estas tensiones, porque sí, es decir, no lo estaban adulando, no se iban por lo que dijera Morelos, ciertamente ocurren hacia mediados de 1813 dos cosas importantes. Por un lado, Morelos ha conseguido Acapulco y tiene el respaldo 100% de la gente que está en lo que sería hoy en día el actual estado de Guerrero, que por supuesto en aquel entonces no existía ni siquiera, estaba partida desde el punto de vista jurisdiccional toda esta zona, y que es una zona que emerge, así como vemos que hay zonas que resienten la insurgencia. Realmente toda esta zona del sur emerge con un gran potencial que la vida colonial no les había dado. Entonces la adhesión de esta gente hacia el proyecto de Morelos es extraordinaria, y su radicalismo también. Es una zona que le es enormemente fiel. Y Morelos está en una especie de disyuntiva entre la reticencia de Oaxaca, en donde cada vez más hay conspiraciones en su contra, subversión, resquemores, etcétera, y bueno, cada vez le hacen la vida más difícil. Realmente los últimos meses de 1813 son meses de mucha tensión, de mucho trabajo de zapa de las fuerzas. El cabildo mismo de la catedral, que tan leal había sido, está dividido, si seguimos la trayectoria de cada uno de los personajes que lo integran, y realmente se ve venir un poco que las cosas no van bien. Por supuesto, a esas alturas, si recordamos un poco, a mediados de septiembre de 1813, Morelos ha radicalizado su propuesta y determina, y esto se verá en el mes de noviembre de 14, en esos 2 meses se juegan una cantidad de cosas. La inauguración del Congreso en Chilpancingo, esta ciudad nueva que recién ha creado, incluso se llamó la nueva ciudad de Chilpancingo. Ustedes saben, en esa época darle la calidad de ciudad a algo era darle una jerarquía enorme que todos ambicionaban. Y bueno, por voluntad del caudillo esto ocurre, y el entusiasmo se vuelca a Chilpancingo. Algunos oaxaqueños concurren a Chilpancingo, pero la ciudad queda en manos también, no necesariamente de la gente más deseable, mientras, y tampoco los principales de Oaxaca suscriben esto, en donde la mano de Morelos decidida y determinada fue contundente con todo y las oposiciones de Oaxaca, con todo y la oposición de Rayón, que fue declarar la independencia de manera definitiva. Así es que si vimos a Oaxaca paseando con el pendón de Fernando VII, la terminación ya definitiva, la ruptura con España está ya presente en los meses de Chilpancingo. Así es que se declara rota para siempre la dependencia del trono español, no solo de España misma, sino del propio rey. La figura del monarca se queda en el pasado. Ya Morelos había dicho mucho con desesperación que él pensaba que el monarca estaba afrancesado, no estaba muy errado, que el monarca había condescendido con Napoleón y no estaba muy errado, y entonces veía cada vez con mayor claridad que esto pues no tenía justicia el preservarlo, ¿no? No obstante, todavía cuando esté frente a los que lo juzgan, pues trata de decir que él quiso hacer la independencia porque el rey no estaba. Le dicen, ¿y cuando regresó qué? Pues sí, cuando regresó, es que yo pensé que estaba muy napoleonizado y que seguía bajo los designios de Napoleón y que por tanto no había que creerle. Todavía se quiso excusar, pero lo que es cierto es que lo que acontece en los últimos meses de 1813 es ya una
directriz absolutamente radical de parte de Morelos, y eso le resta sin duda alguna una cantidad de partidarios que había tenido en un momento mucho más ambiguo en Oaxaca. Entonces, es tanto la reticencia, quizás siempre hemos dicho que es la reticencia de los principales de Oaxaca, pero también es la radicalización de Morelos en esa coyuntura y su determinación de establecer el Congreso, que en Oaxaca no había sido avalado, lo que hace que para los primeros meses de 1814, ya habiendo un gran deterioro de parte del gobierno insurgente allí mismo, y también enfocadas las necesidades quizás hacia los proyectos de Chilpancingo y Apatzingán, pues se pierda definitivamente Oaxaca, al tiempo que también vienen otras grandes derrotas insurgentes. Bien, vamos a dar lugar a preguntas. Lo que me interesa aquí sobre todo es marcar algo que de alguna manera me ha ocupado en los últimos años, y que es el intentar dar una visión más amplia a la insurgencia para relevar de nuevo el papel que tuvo la insurgencia y todos los años 10, 21 en lugares en donde tradicionalmente no habíamos echado el ojo. ¿Por qué? Porque casi siempre estamos buscando la parte de las gestas heroicas, la parte de las cosas libertarias, y vemos poco cuál era la realidad del conjunto de la Nueva España, y aún más allá de la Nueva España en lugares como las provincias internas. Entonces vemos cómo todos estos lugares proveen al desarrollo de los acontecimientos de una serie de experiencias diferentes que merecen ser cuidadas. Yo no he entrado demasiado a fondo, pero el espacio oaxaqueño deja una cantidad de enseñanzas importantes en torno al papel de los criollos, en torno a el avance de una opinión pública, cosa que es relevante, en torno a lo que puede dar una ciudad. Y si nos vamos a otras latitudes, pues veremos más cosas, ¿no? Entonces, bueno, la salida de Morelos de Oaxaca hace que se pierda esa ciudad capital, también ya es el inicio del deterioro de la misma insurgencia, y por supuesto que Melchor Álvarez, que será uno de los comandantes más suaves, pues menos cruentos que lo que pudo ser José de la Cruz en Guadalajara, o bueno, no se diga Calleja, que fueron más sanguinarios, más duros. La propia blandura de Melchor Álvarez hace que Oaxaca ceda pronto también y busque reconciliarse con el antiguo orden. Son entre marzo y abril de 1814, la ciudad nuevamente saluda el retorno de las fuerzas realistas, se acoge igual que el resto de la Nueva España, ya ante también una insurgencia cada vez con más derrotas, en otro momento, prácticamente en la víspera también de la muerte y captura de Morelos, y de ese periodo sobre el cual conocemos tan poco, que es el momento de resistencia de los años 15-21. Entonces vendrán los años 21 en que se consigue la independencia con como llega en todos lados, por los partidarios del ejército trigarante, y básicamente León, el comandante, que será la figura central de los acontecimientos 21 para inaugurar la vida independiente. Las experiencias de la estancia de Morelos en Oaxaca, pues sí dejan un sedimento importante para la politización de esta ciudad, que en adelante pues también tendrá manifestaciones de autonomía muy ricas en los años 20 y un desempeño particular. Figuras connotadas sin duda alguna, liberales, federalistas, etcétera, que han nacido también en esos acontecimientos en el seno del Cabildo, tales como sin duda Castillejos, a quien mencioné, sin duda, bueno, hay otras gentes exinsurgentes como José Mariano de San Martín. El cura Crespo va a morir a la mitad del camino, pero vendrán renovaciones dentro de los Florencio del Castillo, que será otro canónigo importante que llegue en esos años, y pues se va formando también una clase política que podrá transitar hacia el liberalismo y el federalismo. Oaxaca será muy federal, muy resistente, muy defensora de sus propias prioridades, como lo fue en estos 10 años de lucha, y será también
en el inicio de la vida independiente en los años 21, 23 principalmente. Pero bueno, hasta aquí lo dejo y quizá habrá preguntas de parte de ustedes para las cuales estoy pues a su disposición. Gracias.